Bueno, buenas tardes a todas y a todos, allí donde estén. Tal como habíamos quedado, hoy desde la plataforma intercultural vamos a hablar sobre el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica del 2009, aprobada en el Real Decreto 557/2011 del 20 de abril. Esto que tenemos aquí son las actuaciones del Ministerio del 3 de junio, es lo que se llama actuación pública, donde están ya referidas todas las circunstancias y expuestas para que si algún otro ministerio tiene alguna cosa para agregar, lo pueda hacer. En virtud de eso, ahora está viniendo la abogada, me acompaña el secretario de la plataforma intercultural, yo soy el presidente Eduardo Béjar, el secretario Leonardo Correa, los compañeros y compañeras que están aquí, bienvenidos, y a todos los que nos están escuchando desde el otro lado, que fue lo que más promovimos, fundamentalmente porque el lugar no puede albergar a todos y queríamos llegar a muchísimos lugares, tiene que ver con esto. Indudablemente hoy vamos a hablar del tema arraigo social, arraigo familiar, del tema de los contratos para los temporeros, de los contratos de origen, que es una cosa de las cosas que se han cambiado, el arraigo familiar, después todo lo que tiene que ver con asilo y la documentación en el caso de los estudiantes. Tengamos en cuenta que hoy tenemos en España una tasa de paro muy baja, o más baja después de más de 10, 12 años, lo cual genera que haya una cantidad de puestos de trabajo nuevos que no se cubren. Hasta ahora, todo lo que era cubrir puestos de trabajo desde el exterior era a lo que se llama de difícil cobertura. Ahora se amplía a lo que es la construcción, la hostelería, el transporte, entre otros, lo cual genera que mucha más gente lo pueda hacer. Y después está el tema de los temporeros, que era gente que venía y se iba, o a veces se quedaban después que entraban y no tenían forma de poder regresar si no fuera con un contrato. Entonces, esas cosas se van a ir modificando, como se modifica el tema de los estudiantes, porque hay una realidad, hay una necesidad de colocar, de que haya una gran cantidad de gente que tenemos hoy aquí en España, gente que, como ustedes saben, está trabajando, está produciendo, está pagando impuestos, porque una persona, aunque no tenga documentación, no tenga documentación requerida, porque la persona no es ilegal, siempre tiene documentación. Aunque no tenga documentación, siempre está pagando, porque cuando se paga el IVA, cuando se paga todo tipo de impuestos que se compra algo, siempre pasa que esas cosas se pagan. Así que bueno, Manoli, pasá, ahí viene la abogada, la doctora Manuela Alcázar. Gracias, Manoli. Ya estamos transmitiendo porque hay mucha gente en línea. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces sigo con la presentación genérica, porque indudablemente después de lo que ya vamos a hablar son de los casos particulares. Aquí, repito, hay una direccionalidad porque hay muchísima gente en España y por supuesto en la Comunidad Valenciana que hoy por hoy está trabajando y está pagando impuestos, aunque no tengan la documentación requerida para tener un contrato de trabajo, pero sí tienen la documentación de sus países. Muchas veces se habla del tema de la inmigración con forma despectiva, como el uso de muchas cosas que pueden ser la salud o ayudas que pueden recibir, y todo eso obviamente es mentira, porque las personas que llegan y están sin papeles, como le llamamos nosotros, no tienen acceso a muchas cosas de esas. Y porque además, si una persona recibe una ayuda o recibe el pago del paro, es porque esa persona ya aportó, como cualquier otra persona, el tiempo suficiente estando de alta para recibirlo. O sea que no es así. No es así que una persona viene de afuera a sacarle el trabajo a nadie, porque si una persona que llega en una patera,
que no sabe hablar en castellano, que no sabe, no tiene ninguna profesión, esa persona no tiene dónde vivir, no tiene documentos, es capaz de sacarle el trabajo a alguno que está aquí, realmente uno tiene que pensar, el que está aquí entonces, ¿qué está haciendo? Todas esas grandes mentiras que se meten en contra de la inmigración tienen una concepción que nosotros que discrepamos totalmente, por supuesto, entre otras formas porque la inmigración hoy por hoy ya no es un tema de oleadas como hubieron en su momento, durante todo el siglo, finales del siglo XIX, el siglo XX, a principios, sino que es un hecho de que los medios y las formas de comunicación hacen que la gente se mueva. Los que vienen de Centroamérica sabrán lo que es la movilización migrante para entrar a Estados Unidos, las grandes caravanas y oleadas de gente que deja todo para tratar de pasar a Norteamérica, a Estados Unidos. Y aquí pasa lo mismo, muchísima gente que viene por lo que sea, porque va buscando trabajo y va buscando moverse. De lo que se trata con esto es de homogeneizar y dar un tratamiento para nosotros lo más similar posible, porque también se habla del tema de los autónomos. Son cosas que van mejorando, que hay que mejorarlas más todavía, porque nosotros pensamos que no es más inmigrante el dueño del Valencia, porque ponga dinero, porque también nació en el exterior, ni es más inmigrante el futbolista o el basquetbolista o quien sea que gana millones de euros y se le hacen los papeles enseguida. Para nosotros son todos iguales y todas iguales. Entonces, en ese sentido creemos que esto recoge un sentimiento y algo que se venía trabajando. Esta ley de extranjería es difícil de cambiar. Cuando dice hay que cambiarla, hay que eliminarla, hay que saber que esto requiere de mayorías especiales en el Congreso que no están. Pero tiene un reglamento que desde el 2011 en adelante se fue endureciendo, porque se consideraba con la crisis o el gobierno que en ese momento había del presidente Rajoy, que había que ir cerrándole el camino para que las personas inmigrantes tuvieran posibilidades de trabajar. Lo que se está haciendo ahora es recoger una cantidad de cosas porque España y nuestra sociedad depende del flujo de los inmigrantes. Miren, yo voy a decir algo que parece una cosa simple o que no, pero las sociedades más pujantes han sido siempre las que tienen muchísimos inmigrantes. Los países que se desarrollaron en Latinoamérica fueron los países que recibían inmigrantes de todos lados. Estados Unidos es un país que ha sido un crisol de inmigrantes. Y España y Valencia lo mismo. Cuando algunos se autodefinen como muy autóctonos, tenemos que saber que muchos de nuestras ciudades, mismo esta que estamos aquí, es el crisol y la llegada y partida desde tiempos históricos de personas de muchos lados. Eso enriquece, eso ayuda. Entonces, en base a eso es que creemos que esto que se está haciendo hoy, así como se hizo también hace poquitos días la ley para las personas cuidadoras de hogar, lo cual en poco tiempo traeremos a algún laboralista para hablar de ese tema también, porque es interesante, ya que allí hay muchas mujeres, fundamentalmente mujeres y fundamentalmente inmigrantes, y que tenemos que hacerlas de cuáles son sus derechos y cuáles son lo que tienen, las cosas que tienen. Entonces, en virtud de eso, yo quería simplemente decir que esta de hoy es una charla importante a todos los que nos están siguiendo desde nuestra página web. Sabemos que en distintos lugares del mundo que lo hemos mandado también nos siguen, y queríamos justamente hacer esto, hacer este tipo de transmisiones que lo vamos a ir repitiendo en distintas formas y en distintos momentos, porque las mismas tienen que ver con que muchas personas se puedan informar. Acá lo importante es tener acceso a la información. Entonces, en ese sentido, tanto nosotros como la doctora Manoli, o Manoli como le decimos nosotros, y los compañeros de la directiva que me acompañan, el secretario y la vicepresidenta de aquí, tenemos que presentar justamente todas las cosas que pueden servir para nuestra gente. Así que antes de pasar a la parte jurídica, no sé si los compañeros quieren agregar algo. Leonardo, Natalia. No, simplemente que esto, como bien dice Eduardo, no es una nueva ley, es la aprobación de un nuevo reglamento que entrará en vigencia en octubre, ¿verdad?
Bueno, todavía estamos pendientes de que sea aprobado. Hasta que no sea aprobado no se pondrá, es decir, la forma normal se publica en el Boletín Oficial del Estado y, salvo que diga lo contrario, a los 20 días de su publicación es cuando ya se aplica, salvo que la propia norma diga, por ejemplo, que es aplicable a partir del día siguiente o que tenga una duración más larga, haya que esperarse más tiempo, pero sí, habrá que esperar a ese momento. Bueno, ¿algo más? Natalia, muy bien. Entonces, repito, esta normativa, que es promovida por la Secretaría de Estado de Migraciones y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está en lo que se llama ahora actuación pública, que es cuando el Ministerio, después de hacerlo, lo pone para que otros ministerios u otros organismos, inclusive personas privadas, entidades, colectivos, puedan hacer algún tipo de objeción o propuesta. Cuando suceda eso, que seguramente en estos días, se pasa a su aprobación e inmediatamente que se aprueba la publicación en el BOE, que generalmente es unos días después, y cuando se está aprobada en el BOE pasa a estar en vigor para que en todos los lugares se puedan aplicar. Y aquí me detengo en un tema, porque esto es importante. Esto es muy importante, porque esto cambia la forma en la cual se pueden dirigir las personas hacia la administración pública para obtener las distintas etapas de su documentación para trabajar, etcétera, para traer a su familia, para el arraigo, tal, es muy importante. Hay otros problemas, como son el tema del funcionamiento de las distintas dependencias que existen en toda España, que es también el que se tiene que atacar. Indudablemente, sobre eso sabemos que se está trabajando desde el Ministerio, sabemos que tienen que mejorarlo sobre todos los temas, pero si se hubiese mejorado todo y funcionara bien, sin esta nueva reglamentación muchísima gente no tendría acceso a tener sus papeles como los va a tener. Quiere decir que después de esto lo que más nos queda es mover y tratar de apoyar todos los movimientos que se hagan en virtud de mejorar la calidad de atención de la administración pública para todas las personas que tengan que presentar su documentación, que es una de la otra pata, además de la reglamentación. Bueno, Manoli, te dejo a ti y después, si querés, estamos haciendo preguntas. Vale. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí esta tarde con los que estáis aquí y con los que estáis allá al otro lado de la cámara. Nada, antes de entrar un poquito a explicar, hay mucho, porque hay mucho, ¿de acuerdo? Hay mucha modificación, pero yo he pensado en centrarme en lo que, digamos, es lo más llamativo, lo más novedoso y lo que más nos puede afectar tanto a los abogados de extranjería como a las personas extranjeras que ya están aquí o que están pensando en llegar aquí. Quería hacer una puntualización y es, como ha dicho Eduardo, la Ley Orgánica 4/2000, que es por la que se regulan las libertades y los derechos de las personas extranjeras no comunitarias, puntualicemos, en España, pues muchos de sus artículos, la gente no lo sabe, pero fueron derogados por inconstitucionales, por ejemplo, porque era excesivamente restrictiva. Desde la parte que me toca como abogada de extranjería, lo que tenemos en común, y desde aquí lanzo esa flechita. Lo que nos encantaría es que, por ejemplo, se suprimieran los CIES, es decir, los centros de internamiento de extranjeros. ¿Por qué? Porque a nadie se nos hace justo ni lógico que una persona, por no tener documentación, termine privado de libertad, ¿de acuerdo?, en un sitio sin haber cometido nada. Es decir, desde lo que es la rama de la extranjería llevamos años exigiendo o pidiendo, díganlo ustedes como quieran, que eso se modifique, pero claro, no es tan sencillo. Las leyes orgánicas, a la hora de modificarlas, necesitan una mayoría especial, más que una mayoría prácticamente absoluta, cualificada en lo que serían las Cortes. Por eso hay veces que determinados partidos políticos, aunque quisieran cambiarla, no pueden, ¿de acuerdo? Porque se necesita un consenso enorme. Y esa es una de las cosas que de siempre se ha reivindicado. Es como si yo, por circular por Valencia en estos momentos sin mi DNI, pues en vez de ponerme una multa, a lo mejor pues terminará encerrada, privada de libertad.
Entonces, dicho esto, para que quede claro el por qué, muchas veces me preguntan, ¿y por qué no se modifica, por qué no se cambia, por qué no se quita, por qué no se pone? Porque una ley orgánica es mucho más difícil que poder hacer modificaciones en un reglamento, en un real decreto. No entraremos en más. Y lo que sí que pasaría a explicar sería lo que, vamos a ver, la figura estrella en España es el arraigo, como la gente bien sabe. Tenemos el arraigo social, con vínculos familiares o por informe desde servicios sociales. Tenemos el arraigo laboral, el arraigo familiar y se ha añadido un arraigo nuevo que es el arraigo para formación. Empezaremos, si queréis, por el que menos, digamos, variación en este texto o en este proyecto viene, que es el arraigo social. El arraigo social no ha habido prácticamente variación, excepto que, es decir, lo mismo, 3 años de permanencia en España, demostrable con mi pasaporte, con lo que es el certificado de empadronamiento, carecer de antecedentes penales y un contrato de trabajo. Lo que pasa que sí que ya, por ejemplo, sí que nos está señalando, aunque es algo que se aplica, nos dice que lo mínimo que tiene que ganar una persona que aparezca en ese contrato como mínimo es el salario mínimo interprofesional. Es algo que aquí en la Oficina de Extranjeros de Valencia se ha aplicado de siempre, pero porque decidieron aplicarlo, no porque viniera la ley. Bueno, pues esa es la modificación. La otra modificación es el arraigo laboral. Bueno, contarles que el arraigo laboral, según la normativa, según el Real Decreto, lo que hay ahora mismo, es decir, lo que se aplica en estos momentos, es cuando una persona nos demuestra que lleva 2 años de estancia en España, ¿cómo? Igual que siempre, pasaporte, certificado de empadronamiento, pero entonces el plus es que acredita que lleva 6 meses trabajando para alguien. En la normativa, lo que es en la ley, en el Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, dice que ¿cómo yo podía demostrarlo? Pues es cuando tengo una sentencia o bien tengo un acta de infracción que levanta lo que es Inspección de Trabajo y Seguridad Social, diciendo, por ejemplo, que la empresa tal tiene trabajando sin documentación a la persona tal, y que se queda acreditado que era más de 6 meses. Sin embargo, hay una sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo del año pasado que lo pone todo patas arriba. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que viene a decirnos que no solamente vamos a poder demostrar esos 6 meses de relación laboral con lo que aparece en la ley, sino con cualquier medio de prueba admitido en derecho. Concretamente, nos encontramos, por ejemplo, pensemos en una persona que ha sido solicitante de asilo y que, bueno, pues cuando tiene su autorización para trabajar, trabaja, y cuando lleva 6-7 meses trabajando, le deniegan el asilo y entonces ya no puede continuar trabajando. Bueno, pues esa sentencia abre la puerta a poder demostrar que he estado trabajando 6 meses, pero además de manera regular, porque tengo una vida laboral que lo está demostrando. El problema que nos hemos encontrado cuando las oficinas de extranjería empiezan a aplicarlo es que decían primero que solamente valía para aquellas personas que habían trabajado por cuenta ajena, es decir, que han trabajado para otra persona. Los que habían trabajado por cuenta propia no. Estaban exigiendo, es decir, en cada sitio, te decían en un sitio, pues no, tiene que haber trabajado 40 horas, tiene que haber a la semana o tal. Bueno, pues la ley, la nueva redacción de este Real Decreto ya nos está diciendo claramente que es que yo demuestre esos 2 años de estancia en España, pero los 6 meses pueden haber sido de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, con lo cual ya no es lo que interprete cada oficina de extranjeros, sino que la ley nos lo está marcando. Y más, dice que puede ser trabajar 30 horas a la semana, ni siquiera 40, que sabéis que es la jornada máxima, 30 horas semanales durante 6 meses o 15 horas semanales durante 1 año. Esto nos está dando una garantía y una seguridad, es decir, a mí me viene ahora una persona
y me dice, mira Manoli, aquí está mi vida laboral, y en la vida laboral comprobamos que en estos 2 últimos años ha estado trabajando un año entero 15 horas a la semana y cumpliendo con el resto de requisitos, que es lo de siempre, la estancia de 2 años acreditándola y no tener antecedentes penales, vamos a poder acceder, ¿vale? En el familiar, bueno, pues el arraigo familiar se ha añadido también, no solamente va a poder acceder el padre o la madre, sino el tutor legal, y además de hablar de menores de edad, muy interesante porque es para personas sobre las que se haya acordado medidas de apoyo. ¿Esto qué es? Bueno, lo que antes se conocía como personas que estaban incapacitadas judicialmente, pues por algún tipo de enfermedad, podemos decir, y entonces tenían un tutor que se hacía cargo. Esto ya no se llama así, no quiero liaros más, pero que sepáis que desde septiembre, del día 2 de septiembre del año pasado, desaparece esa figura y entonces por la nueva ley, la ley 8/2021 de 2 de junio, ya no es que llegas y a una persona la incapacitas judicialmente y le nombras un tutor, no. Es personas, lo que dice aquí, que van a tener medidas de apoyo aprobadas. Entonces, importante, ya no hablamos solo de menores, hablamos de personas que tienen esas medidas. Y el tutor legal, ya no tiene por qué ser ni el padre ni la madre. Y lo más importante, el más novedoso, es el arraigo para la formación. Esta sería la nueva figura que cuando se apruebe este proyecto, pues se añadiría. ¿En qué consiste? Bueno, pues aquí me dicen que debo de tener 2 años de permanencia continuada en España, lo mismo de siempre. ¿Cómo lo demostramos? Pasaporte y empadronamiento. Y entonces yo me voy a comprometer a que voy a realizar una formación por la cual yo voy a obtener un título. Está básicamente orientado para temas profesionales, para cualificaciones profesionales del catálogo que existe para cualificaciones profesionales. Yo digo, mire, pues yo tengo intención de estudiar X, demuestro que tengo esos 2 años y lo que me van a exigir es que desde que me dan esa autorización tengo un plazo de 3 meses para matricularme en lo que he dicho que me voy a matricular. Me van a dar un permiso de residencia, no para trabajar, durante 12 meses, pudiéndose prorrogar por otros 12 meses, por ejemplo, si lo que yo estoy estudiando dura 2 años, me van a dar esa prórroga por otros 12 meses. Y la novedad es que cuando termino mi formación, si encuentro una persona, un empresario que me contrata para realizar ese trabajo para el cual yo me he formado, pues voy a presentar mi documentación en extranjería y me van a dar lo que es mi permiso de residencia y mi autorización para trabajar. Eso yo creo que es algo bastante bueno, podemos decirlo. Y aparte, la autorización ya no sería por 1 año, sino directamente por 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o alguna duda sobre este tema? ¿Estos arraigos? Bueno, continuamos. Otra de las novedades es la de la autorización por colaboración con lo que son las autoridades públicas. Es decir, cuando alguien, voy a poner un ejemplo que es el que más se ha aplicado, cuando una persona ha colaborado, por ejemplo, pues para poder detener a un delincuente, alguna banda armada, pero sobre todo donde más se utiliza es en el tema de la trata y prostitución. Es una de las figuras más utilizadas en las que por colaborar, es decir, una de las mujeres a lo mejor que está siendo extorsionada, que está siendo obligada a ejercer la prostitución, si colabora con la policía, con juzgados, para que esa banda o esos proxenetas, es decir, puedan ser detenidos y juzgados y condenados, estas mujeres o estas personas van a poder acceder a lo que es el permiso de trabajo y de residencia por colaborar con las autoridades. Bueno, eso se mantiene, pero se añade una más y es por colaborar con, digamos, con las autoridades, pero a nivel laboral.
Os explico en qué consiste. Las personas que acrediten, muy importante, haber trabajado en situación irregular durante 6 meses en el último año, es decir, yo ahora voy y llevo 6 años trabajando en un sitio sin documentación. Entonces voy a inspección de trabajo y les digo, miren ustedes, yo estoy trabajando en tal sitio, aquí están las pruebas, ellos lo constatan, me van a dar también un permiso de trabajo y residencia por 1 año. ¿Qué diferencia hay entre esto y el arraigo laboral? En el arraigo laboral me exigen 2 años de estancia, aquí no me exigen nada, es decir, solo demostrar que llevo 6 meses. Entonces yo, por ejemplo, llevo desde el 1 de enero trabajando, porque he llegado en diciembre, desde el 1 de enero estoy, bueno, el 2, el 1 es fiesta, desde el 2 de enero, ¿vale? Estoy empadronada y resulta que estoy trabajando, y en el mes de julio, que ya han transcurrido más de 6 meses, puedo demostrarlo, también me lo van a conceder. Como veis, la diferencia con el arraigo laboral es que en el arraigo laboral me exigen esos 2 años de permanencia y aquí no me exigen nada, solo la acreditación de esos 6 meses de relación laboral. Esto es algo bastante novedoso y, digamos, beneficioso. ¿Por qué? Porque si os fijáis, se está tratando de evitar ese aprovechamiento de lo que es la mano de obra en B con todo lo que ello conlleva. Vamos a ser muy realistas y aprovecho este pequeño inciso, esta parada, para decir lo que sería la opinión generalizada, yo creo que de mucha gente. Cuando una persona llega a otro país, lo que quiere es trabajar, cotizar y estar con los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de la ciudadanía. Entonces, esto nos ayuda porque con 6 meses ese empresario o esa empresaria está demostrando que necesita ese trabajador. Con lo cual, bueno, pues una forma de ayudar y de sacar a flote esa mano de obra o ese trabajo informal que no está cotizando a la seguridad social, que al fin y al cabo es una desventaja para todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de este país. Cuando yo hablo de ciudadanos y ciudadanas, no me refiero a tener nacionalidad, me refiero a todas aquellas personas que vivimos aquí, trabajamos aquí y que estamos en este país. ¿De acuerdo? Otra novedad muy importante son las contrataciones en origen. Esto nos afecta un poco menos. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo de las contrataciones en origen está pensado, ¿sabéis? Cuando llega, por ejemplo, pues la campaña de la naranja, la campaña de la fresa en Huelva, que hay empresarios que están pidiendo, todos los años piden, pues oiga, mire que necesito tantos trabajadores porque con la gente que tengo aquí, que hay aquí, pues no los consigo. Bueno, pues la novedad es que se va a poder presentar según las órdenes ministeriales en cada momento, bajo la figura de la contratación estable, migración circular y visados de búsqueda de empleo. La más novedosa es la migración circular. ¿Por qué? Porque la migración circular permite que una empresa contrate durante 4 años seguidos a la misma persona. Puede trabajar máximo 9 meses en un periodo de 1 año. Es decir, yo empiezo a trabajar en enero hasta septiembre, yo en septiembre me regreso o retorno a mi país, cuando vuelva a empezar otra vez la campaña, igual. Cuando ya han pasado esos 4 años y yo he cumplido con mis retornos, no me he quedado aquí, voy a poder solicitar lo que sería un permiso de trabajo y residencia y me lo van a conceder por 2 años. Eso también es un avance, o sea, no es decir, pues te voy a tener aquí 20 años trabajando en la temporada, porque esto está sobre todo pensado para lo que son, básicamente, ¿en qué suele producirse esta temporalidad? En temas agrícolas, ¿vale? Pues supone una mejora, ¿de acuerdo? Una cosa, mientras te digo, aquellos que quieran hacer consultas desde los lugares donde están, lo pueden hacer por escrito al canal y a donde estamos transmitiendo, que la compañera Janet está tomando las preguntas, nucleará las que son todas iguales y luego se las hará a la abogada. Luego hemos dicho de los visados. Bueno, pues visados. Algo que también es bastante, por lo menos llevamos dando pasitos, es
que se van a poder expedir visados para búsqueda de empleo para hijos y nietos de españoles. Bueno, por lo menos ya existe una preferencia. Es decir, visados para búsqueda de empleo y también visados para búsqueda de empleo, pero para cualificaciones específicas. Vamos a ver, nos hemos encontrado muchísimas veces con personas que tienen una cualificación muy exacta para algo muy exacto. Yo recuerdo ahora mismo el caso de un chico que era mecánico de una determinada maquinaria en Argentina y que para esa maquinaria no se encontraba a nadie, lo puedo garantizar, en toda España no se encontraba nadie para poder contratarlo. Claro, tuvo que pasar por puesto de... hay que conseguir, que ahora entraremos a ver eso también, como que es un puesto de difícil cobertura, que habían presentado 20 personas, que no cumplían con los requisitos, bueno, unas condiciones leoninas para poder contratar a esta persona. Bueno, pues con esta figura eso también se nos va a facilitar un poquito, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que son importantes los estudios, modificación, ¿qué pasa cuando yo estoy como estudiando? Y luego pasan 3 años y quiero acceder a un puesto de trabajo, se va a mantener igual. Lo que sí que va a cambiar es con respecto a los estudiantes. Sabéis que los estudiantes podían trabajar medio tiempo, es decir, persona que tiene permiso de estancia por estudios. Nos van a dar, te daban medio tiempo, no podía ser más de 6 meses, bueno, pues se modifica. Una persona va a poder obtener un permiso, o mejor dicho, una autorización para trabajar máximo 30 horas semanales. Eso ya es una novedad, porque antes era, pues si trabajo 20 horas va a poder ser solo 6 meses, si trabajo menos siempre tenemos que estar contabilizando. Ahora ya no te dicen ni por 6 ¿Alguna pregunta? Me gustaría parar por no estar hablando, lo digo Janet, por si hasta ahora hubiera alguna pregunta para que no sea todo tan, tan monótono, ¿de acuerdo? Buenas tardes, Manoli. ¿Cuántas preguntas tenés? 5. Bueno, vení, sentate aquí porque así Perfecto, salen al aire. perfecto. Vení, porque de ahí no se escuchará. Vale. Entonces, como un momentito, hacer las preguntas. Así salen en el aire. A ver, dice una persona, si podemos Siéntate. hablar acerca del arraigo laboral y el asilo, si es verdad que ahora solo pedirán 3 meses a los turistas. ¿Te leo la siguiente? No, a ver, que expliquemos el arraigo laboral y el asilo, y si es verdad que ahora solo pedirán 3 meses a los turistas. Eso de los 3 meses a los turistas es lo que no termino de entender muy bien. Si esa persona, por favor, puede especificarnos un poco lo de los 3 meses, lo agradecería. Porque, a ver, el arraigo laboral y el asilo, me explico. Es que realmente la sentencia del Tribunal Supremo por la cual se modifican, es decir, el arraigo laboral, fue una persona que había estado como solicitante de asilo, es decir, una persona que solicita protección internacional cuando ha pasado una entrevista, es decir, se lleva un procedimiento diferente, no es por la ley orgánica 4/2000, sino que va por la ley de asilo y refugio y lo que es la protección internacional junto con los convenios, etcétera, etcétera, que no voy a entrar ahora a explicar. Una persona solicita asilo, cuando tiene la entrevista con la policía le documentan, le dan un número de NIE, le dan una hoja blanca con una foto arriba y le dicen que si al mes de haber hecho esa entrevista donde ha explicado el motivo por el cual ha huido de su país, esa persona no le han dicho nada, no contestan desde Madrid, pues se considera que ha sido admitido a trámite su solicitud de asilo. Cuando pasan 6 meses desde que hemos solicitado el asilo, es decir, se solicita el día 2 de enero,
El día 2 de febrero no me han contestado. Bueno, pues desde el día 2 de enero, cuando pasan 6 meses, que eso será el 2 de julio, puedo trabajar. Según la ley para asilo, yo puedo trabajar. Entonces, imaginemos qué es lo que pasó. En este caso, esta persona está trabajando desde que pasan esos 6 meses que pueden darlo de alta en la Seguridad Social. Estuvo trabajando 3 años y a los 3 años le dicen que le deniegan lo que sería el asilo. Claro, esa persona ha estado cotizando, esa persona puede acceder a un arraigo laboral. El Tribunal Supremo entendió que sí. De ahí es de donde viene, por supuesto, el ejemplo del asilo. Pero es que también se puede aplicar, imaginémonos una persona que pierde su documentación por falta de cotizaciones, y entonces tiene que empezar otra vez de cero. Pues a lo mejor en vez de ir a un arraigo social, cuando comprobamos su vida laboral de los 2 últimos años, vemos que sí que cumple con ese requisito de haber estado trabajando y como estaba de manera regular, porque tenía su permiso de residencia y su autorización de trabajo, no tenemos que irnos otra vez a pedir un informe de arraigo social, etcétera, para empezar de cero. Podemos ir directamente a lo que sería un arraigo laboral. No sé si ha quedado contestada la pregunta. Lo único es lo de los 3 meses, si por favor puede explicarlo. Luego, una persona pregunta, que es lo que has explicado al principio, que a partir de cuándo podrá regirse esta nueva norma. Pues lo que habíamos comentado, una vez que se apruebe, porque, a ver, es posible que con las aportaciones de otros ministerios y de otros organismos implicados en la materia podemos encontrarnos con alguna modificación. Es decir, que a lo mejor añaden incluso alguna cosa beneficiosa, esperemos, y dices, mira, pues esto no estaba contemplado en este borrador. Entonces, una vez que se publique, se apruebe y se publique en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, lo que he dicho, la regla, o sea, la norma general es que a los 20 días de estar publicada ya podríamos aplicarla. De momento no, o sea, eso que quede muy claro. De momento, que nadie nos venga el lunes a decir, oiga, que yo quiero un arraigo para formación. No, todavía no está aprobado. Una persona, José, nos dice que el artículo 221 refiere que las personas indocumentadas ya no necesitan acta notarial y que será la entidad pública que ostente la tutela. ¿Se refiere a los menores de edad o cualquier edad? Vamos a ver, la tutela realmente está prevista con la nueva ley, como hemos comentado antes. La tutela solamente está prevista para los menores de edad. Me da igual que sean menores de edad con alguna limitación o menores de edad sin ninguna limitación. Una vez que una persona que tenga alguna discapacidad necesite esas medidas de apoyo que hemos hablado, no existe la figura del tutor, existe la figura del curador, y el curador es para actos jurídicos determinados. Ya está. Esas son todas las preguntas que hasta el momento. De momento, gracias. ¿Alguna pregunta que tengáis por aquí para hacernos? Los estudiantes Sí. que llevan años viviendo en España y que tienen, por decirte, que están en la universidad o que están haciendo una formación profesional, pero que no tienen documentación, ¿les ayuda esta ley de alguna manera? Hombre, sí que les ayuda porque, vamos a ver, esto hay que desarrollarlo porque ese supuesto como tal no aparece. Pero, vamos a ver, sabemos que una persona que está estudiando, que obtiene posteriormente lo que sería ese permiso. Yo hablo sin saber porque es lo que digo, las leyes y las normativas se aprueban y luego sobre la marcha nos encontramos con que y ahora cómo lo aplico y ahora cómo lo encajo. Yo hablo lo que yo haría, ¿vale? O cómo yo actuaría. Y es una persona que ha llegado hasta ese punto, aunque no tenga un permiso de estudios, pero demuestra esa capacitación profesional en base a que dice que si lo ha conseguido, pues si le hacen un contrato de trabajo, podríamos. O sea, vamos a hablar con la ley actual. Con la ley actual, una persona que nos va a acreditar que está 3 años, en este caso más, que ha estado estudiando y que ha estado estudiando aquí en España, vamos a poder pedirle con un contrato de trabajo un arraigo. Pero voy más allá, como la titulación es española, van a poder contratarlo directamente, por ejemplo,
como ingeniero civil, sí. Hablo con lo que hay ahora mismo, ¿eh? Yo estoy estudiando, además yo tengo un caso en el que la chica terminó los estudios y cuando terminó en la universidad, pues le hicieron un contrato de trabajo donde había estado haciendo las prácticas, que ahí hubo problemas porque las prácticas depende de cómo sean, tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social y nos piden un número de NIE. Pues donde había estado haciendo las prácticas le hicieron un contrato, como sus estudios universitarios estaban hechos aquí, sí que pudo acceder por la vía del arraigo. Con esta nueva ley, pues vamos a ver, de momento eso como tal no está previsto, pero existir la posibilidad existe. ¿Vale? Bueno, importante, luego lo que hay es, sobre todo, donde nos hemos encontrado muchos problemas siempre, concretamente en la Oficina de Extranjeros de Valencia, y no quiero levantar suspicacias, ni tengo nada en contra de nadie, pero era aquellas personas que querían iniciar un arraigo, es decir, pero no por cuenta ajena, sino por cuenta propia, montarse un pequeño negocio. En Valencia hace unos años eso era impensable. O sea, en otras provincias, es decir, en Madrid, por ejemplo, sí, pero aquí en Valencia no. En Valencia primero tenías que obtener un permiso de residencia por cuenta ajena. Espero no hacerme muchos enemigos con esto, pero es así. Y cuando ibas a renovar, pues podías solicitar la modificación a un cuenta propia. Autónomo. Lo que se considera como autónomo. Entonces, gracias. Es verdad, no, es verdad, al final no te das cuenta, pero eso, como autónomo. Entonces, cuando posteriormente se permite, es decir, empieza a permitirse, la ley nos está hablando que tienes que demostrar, primero, una inversión económica que vas a hacer, tienes que demostrar que hasta que ese negocio o hasta que empieces a facturar como autónomo tienes medios económicos para mantenerte. Claro, ¿y cuántos empleos va a poder generar esa nueva actividad? Bueno, pues con esta modificación, si se aprueba, no va a hacer falta la parte de, oiga, ¿cuánto va a invertir? ¿Cuántos empleos? Esa parte que es muy farragosa sería sustituida, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, si yo quiero montarme un despacho de arquitectos, pues me van a exigir que tenga homologada, si es que he estudiado fuera de España, que tenga como mínimo pues la homologación de los estudios y que esté dada de alta como arquitecta en el Colegio de Arquitectos. No llegar a decir, pues bueno, yo anchas Castilla, ¿no? O como si yo ahora me fuera a vivir, no sé, pues a Colombia y digo, pues sí, me voy a abrir ahora un despacho de abogada, no. Previamente tendría que homologarla, ¿de acuerdo? Entonces, pero es muy importante, se abre una puerta maravillosa. Resaltaríamos también lo que serían es llamativo, lo de la renovación de las autorizaciones de residencia por reagrupación familiar. Nos ha hecho mucha gracia porque le han añadido que puede ser que la persona reagrupada trabaje por cuenta ajena o por cuenta propia. Antes no ponían nada, pues si eso lo aprueban, maravilloso. O sea, quiero que tengáis en cuenta lo siguiente. Cuando tú vas y presentas un contrato con una empresa o con empleados o empleadas de hogar, extranjería no tiene ningún problema. ¿Por qué? Pues porque puede comprobar los ingresos, si pueden asumir la contratación de esa persona o no. Pero claro, cuando es que tú vas a abrir algo para ti misma, por tu cuenta propia, seas hombre o mujer, da igual, para ti misma o para ti mismo, y vas a trabajar como autónomo, lo que te están pidiendo a veces es, bueno, a veces no, te piden incluso los posibles clientes que vas a tener. Oiga, pues yo qué sé, no son los clientes, a lo mejor pues un mes voy a tener 50 y al siguiente voy a tener 0, no puedo decirlo. Entonces, muy importante, esto que parece así baladí, es bastante importante. Y estoy mirando para no dejarme de lo que yo considero que es lo más llamativo, porque esto es bastante más extenso, ¿de acuerdo? Mucho más extenso. Si querés te hago alguna.
Dime, sobre todo lo de los puestos de difícil cobertura. No, para que ella tiene otras preguntas. Adelante. Dime. Ya creo que este es el último bloque. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, dice Doris, la ley dice algo sobre las personas que le quitaron la hoja blanca. ¿Cómo será para no perder el tiempo que estuvo aquí y estuvo aquí en ese tiempo? Bueno, cuando hablan de la hoja blanca se refieren a los solicitantes de asilo. Vamos a ver, voy a decir cómo estamos funcionando actualmente con las solicitudes de asilo. Me da igual, cuando presentamos una solicitud de asilo y nos viene denegada, nosotros recurrimos, digo nosotros, a los abogados de extranjería recurrimos, y en ese recurso, desde hace ya muchos años, siempre se pone, es una modificación, o sea, es como le estás diciendo a quien te ha dicho que no. Mire usted, mientras que no se resuelva el procedimiento, vuelvan ustedes a examinarlo, solicito que la persona se quede en la misma situación, es decir, que le permitan seguir trabajando, que le permitan seguir residiendo y que no haya problema. También en el año 2020, finales del 2020, porque no nos hacían caso, hay una modificación por la cual si tú presentabas o presentas ese recurso con esa ¿cómo explicarlo? Nosotros lo que le llamamos es, estamos solicitando una medida provisional, es decir, una medida antes de que entren a mirarme el caso, pues se consideraba que si en un mes no me habían contestado es porque me habían dado la razón. Y en base a eso, hoy por hoy tenemos muchísima gente que está trabajando con una denegación de asilo y lo tenemos recurrido en reposición. ¿Qué es en reposición? Que no hemos ido a los tribunales, sino que se ha presentado contra el ministerio que nos ha denegado ese asilo. Entonces, esta persona no perdería el tiempo, dependiendo de su situación. Y es verdad que nos hemos encontrado con quien, cuando han llegado los 2 años, dice, oye, yo ya me he cansado, que no nos han contestado del recurso, y digo, no, que te rondaré, morena. Pues resulta que al final hemos ido al arraigo laboral y no hemos tenido problema. ¿Vale? Los están aprobando. Así como al principio, el año pasado, muchos salieron denegados, este año puedo decir que se ha ido hacia el otro lado. Están saliendo aprobados. Entonces el tiempo no lo perdemos. Mira, alguien nos pregunta, ¿alguien puede explicarme qué es la hoja blanca? Vale, perfecto. Vamos a ver. Cuando una persona solicita asilo y se hace la entrevista, se toman huellas, eso se hace en la policía. Concretamente aquí es en Zapadores, se pone la huella, ponen una foto con tu nombre, tus apellidos, tu dirección, tu pasaporte, fecha de nacimiento, vamos. Les falta poner si ese día llevas una camiseta verde, ¿de acuerdo? Que te identifica. Cuando pasan esos 6 meses que ya te autorizan a trabajar, porque cada 6 meses tienes que ir a renovar ese documento. ¿Por qué? Para ver si en esos 6 meses han resuelto sobre tu solicitud de asilo. A los 6 meses, cuando ya te autorizan a trabajar y vas, te sustituyen la hoja blanca por lo que se conoce de toda la vida, que es la tarjeta roja. Ojo, no es como en el fútbol que expulsan a nadie, ¿eh? Es una tarjetita así, donde sigue apareciendo tu NIE, sigue apareciendo tu dirección, si has cambiado, pues la comunicas, tu foto y pone que autoriza a trabajar. Bueno, ya a veces ni aparece. Se sabe que en cuanto tienes esa tarjeta roja, puedes trabajar. Esa es la famosa hoja blanca. Dice una persona, ¿es cierto que el permiso de residencia ahora es de 2 años y no exige estar empleado por un determinado tiempo? No, en estos momentos no existe. Bien. Para más adelante. Seguramente la nueva norma. La nueva. Vamos a ver, en el que hemos hablado, por ejemplo, que es para el tema de la formación, sí. O sea, no va a ser para todos los arraigos. Cuidado. ¿Vale? O por ejemplo, como hemos dicho, para la persona que viene con esta contratación que hemos hablado circular, es decir, que tengo 4 años en los que trabajo 9 meses, me voy 3, 9 meses 3, y que cuando llegue a los 4 años yo voy a pedir mi permiso de trabajo y de residencia, sí que me lo van a dar por 2 años, pero no en todos los supuestos, ¿de acuerdo? Y una cosa que se me había olvidado decir sobre los arraigos, aprovecho ahora. Muy importante recordarlo, eso ya está, pero en la nueva
en este proyecto se sigue recogiendo, y es que voy a poder presentar un contrato de trabajo por 30 horas a la semana. Eso sí, me van a exigir, que ya lo pone, eso sí que lo va a poner clarísimamente, que me paguen como mínimo el salario mínimo interprofesional de ese momento, para entendernos. A mí me pasa de presentar documentación en una fecha determinada, cuando, por ejemplo, lo que era el salario mínimo interprofesional eran 950 euros, y una semana después, cuando he ido a presentar otro arraigo igual, ya habían puesto que eran 1.000 euros. ¿Qué tendré que poner? El salario mínimo interprofesional mínimo de la fecha en la que voy a presentar esa documentación. Bueno, pues me van a permitir que no solamente sea un contrato, sino, como siempre, que sean 2 contratos o más, siempre y cuando sean del mismo sector. Es decir, si tengo un contrato como empleada de hogar, puedo juntar varios contratos como empleada de hogar. Lo que no puede ser es que presente por la mañana trabajo como empleada de hogar y por la tarde estoy trabajando como cocinera en un bar. No, tiene que ser todo del mismo sector. Mira, y esto es una cosa que pregunta Moisés, que lo han estado antes, Eduardo, por hablar. En el caso de empleos de difícil cobertura, ¿cómo será el procedimiento de contratación? No tengo NIE, pero tengo varias empresas que están queriendo contratarme. Bueno, pues así como lo que se pretende, o sea, en estos momentos es cada 4 meses están sacando puestos de difícil cobertura. Cuando una empresa, es como he comentado antes, de este chico argentino que al final se contrató porque tenía es decir, tuvo previamente que esta empresa demostrar que las 20 personas que le habían enviado no cumplían con los requisitos necesarios, y entonces le dieron lo que es en el SEPE, le dieron el papelito diciendo, vale, tiene usted aquí como que es un puesto de difícil cobertura. Esto se solucionaría de la siguiente manera: empresa necesita cubrir estos puestos, mire usted que no hay manera de contratar a la gente, que esto es muy específico, pues no tendríamos que ir con el papelito, se facilitaría. O sea, que sería mucho más fácil, no tendrían que pasar por un periplo que a lo mejor nos va a tardar 3 o 4 meses. Vale. Se va a flexibilizar. Vale, vamos a ver si tenemos una pregunta más. Habla acerca de los menores de edad. ¿Qué va a pasar con los que tienen más de 23 años? Bueno, ¿qué va a pasar con los que tienen más de 23 años? Depende de la situación ante la que nos encontremos. Por ejemplo, en la actualidad, si nos encontramos con una persona de 23 años que está estudiando y el papá y la mamá viven a costa del papá y de la mamá, o de los dos, tenemos, y ninguno de los dos tiene la nacionalidad española, existe lo que se llama el informe de arraigo social con exención de contrato. ¿Qué significa eso? Que vamos a servicios sociales, se aporta la documentación de los padres, se aportan las nóminas que tienen los padres, y como que esta persona está estudiando y le van a dar un permiso, porque está a caballo, es una figura jurídica que está a caballo entre lo que es la reagrupación y lo que sería el arraigo. Le van a dar un permiso de residencia, pero no de trabajo. Si estamos en la misma situación, pero resulta que uno de los padres es español, vamos a poder, porque también lo hemos obtenido recientemente, vamos a poder optar por la tarjeta de familiar de residente comunitario por 5 años. Entonces, depende de las situaciones. Pongo este ejemplo, no es lo mismo. Tampoco es lo mismo si estamos hablando de alguien que es un MENA. Un MENA es un menor extranjero no acompañado que ha alcanzado la mayoría de edad. Ha habido una modificación de la ley, porque antes a los 18 años se quedaban completamente desamparados. En estos momentos, gracias a Dios, no es así. Pueden acceder a un permiso de trabajo y de residencia. Entonces, quiero decir, es muy genérico. Habría que estudiar el caso en concreto, pero siempre digo lo mismo, siempre hay soluciones. ¿Hasta los cuántos años, Manolis? Fuerte, que sale fuerte. ¿Hasta los cuántos años extranjería te permite reagrupar o darle la residencia a tus hijos? Cuando estamos hablando de, la ley de manera general, cuando estamos hablando de personas que no tienen nacionalidad española o que no son nacionales de un país de la Unión Europea, es hasta los 18. Cuando estamos hablando de personas que tienen, o bien lo que es nacionalidad española, o por ejemplo
lo que es el registro de certificado de la Unión Europea. Una persona francesa que tiene permiso de residencia aquí es hasta los 21 años. Es decir, sin acreditar nada más, ni que estudia, ni que está a mi cargo, ni nada. Ahora, si resulta que mi hijo, es lo que decíamos, tiene más de 18 años, pero es una persona que necesita esos apoyos, porque tiene pues una incapacidad, aunque ya no se llama así, pero bueno, para entendernos, tiene una incapacidad, no hay límite de edad, demuestro que está a mi cargo. Si está estudiando, es lo que hemos explicado antes, si no tengo nacionalidad, ni tengo permiso de ningún, o sea, ni tengo certificado de registro de la Unión Europea, bueno, pues acreditando que económicamente puedo mantenerlo y que está estudiando, lo que no me van a permitir es un nini. Un nini es ni estudio ni trabajo, ¿de acuerdo? Pero si tú acreditas que estás estudiando, vamos a poder traerte a ese hijo tuyo, aunque tenga más edad. Por eso hay que estudiar, siempre digo lo mismo, están las normas, lo que son los supuestos básicos del libro, pero luego viene cada caso concreto que tiene a lo mejor una pequeñita peliculilla por ahí, ¿vale? Como digo yo, que tenemos que tratar y abordar de manera diferente. Y si no, tú la encuentras, Manuel. No, siempre nos encontramos alguna pequeña cosa, Y muy importante, porque sé que hay gente que no lo sabe. A ver, importante. ¿Qué pasa con una persona que, por ejemplo, lo que es en el arraigo familiar? Una persona que tiene antecedentes penales y que, por ejemplo, pues tiene un hijo que es de nacionalidad española. Hasta el año 2019, literalmente, te lo denegaban. A partir del año 2019, conocemos además la sentencia, gracias a que cada vez que íbamos a juzgados por una normativa de la Unión Europea decía que, vamos, una cosa es que fuera un asesino o una asesina en serie, que ahí ya nos lo pensaríamos, pero una persona en función del delito que hubiera cometido, o que incluso, porque sabéis que si se comete, es un delito, a ver, grave, pensemos en alguien que va conduciendo, lo para la policía o la Guardia Civil, sopla, da positivo, eso deja antecedentes penales, pagas una multa y ya está. Bueno, pues deja antecedentes penales. Pues con eso, la persona incluso ya había cumplido con la condena de trabajos en beneficio de la comunidad, lo que sea. Como tiene que transcurrir un tiempo según a lo que te hayan condenado sin cometer ninguna infracción, es decir, penal, ningún delito grave o menos grave penal, para que poder borrar los antecedentes, pues nos encontrábamos con personas que habían cumplido con la condena, pero no habían podido borrar porque a lo mejor tienen que pasar 2 años. Bueno, pues si es en el caso de que lo que os estoy diciendo por un arraigo familiar, se lo tienen que conceder. Sí, eso es algo que se está aplicando desde el año 2020, gracias a que todas las sentencias, porque al final nos tocaba, es decir, cuando llegábamos ahí, nos tocaba recurrir. Y cuando íbamos a juzgados, en juzgados nos daban la razón. Con lo cual, cuando en juzgados dan la razón, le obligan a la oficina de extranjeros a que concedan ese permiso. Entonces quería decirlo porque hay gente que a lo mejor no lo sabe y dice, uy, pues aquel día me había tomado 3 cervezas, me pararon, tal, y me van a echar para atrás. No, eso sí, en el momento en el que se pueda, importante, hay quien borra los antecedentes penales. La ley dice que se borran de oficio, pero no es verdad. O sea, bastante trabajo tienen en los juzgados como para ir viendo quién ha cumplido y quién no. Entonces, recomendación, solicitar primero cancelación de antecedentes penales, pero después también los policiales, porque si no, en extranjería nos van a denegar por policiales. ¿Por qué? Pues porque consideran que no has tenido una buena conducta. ¿Vale? O sea, hay que estar siempre con la hoja limpia. Gracias, Manoli. Gracias a vosotros. Esas son todas las preguntas y si hubiesen más las vamos a ir recogiendo para luego darles respuesta. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, una cosa importante a todas las... Hay mucha gente que nos está mirando, que nos está siguiendo. Queremos saludar a todos, tanto en España como fuera de España. Esperemos que esto sea de utilidad, que es de lo que se trata, que
queremos también saludar a alguien, a un grupo como son Casa Venezuela, que estamos trabajando mucho con ellos porque son, digamos, todo el mundo tiene problemas, algunos más y otros menos. Pero este grupo de personas que se han adherido a la plataforma están siendo ayudados por nosotros en lo máximo, porque están en una situación indudablemente muy difícil, ¿no? Mucha gente no viene porque quiera, sino porque no tiene más remedio. Ahora hablaremos sobre eso. Y en eso estamos hablando. Entonces, un saludo para toda la gente de Casa Venezuela y que aquí los estamos apoyando en todas las cosas que están haciendo y que ya saben que aquí, como todo, es la casa de todos. Entonces yo, si te querés, te voy a hacer unas preguntas concretas. Hoy, a ver si las contestamos concretamente. El arraigo social, hoy, ¿cómo es? 3 años, contrato de trabajo, antecedentes penales, demostrable con el empadronamiento. Hoy. Y el pasaporte. Y el pasaporte en vigor, exacto. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia en ese arraigo social realmente que estamos hablando sería más bien todo el tema, lo que hemos hablado de lo que serían las contrataciones, en el sentido de que ya incluye que tienen que pagarte el salario mínimo interprofesional que en el momento de la solicitud aparezca. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros nos vamos al artículo 124 del Real Decreto, en el segundo párrafo, el punto 2, que es donde se nos regula el arraigo social con informe de servicios sociales o bien por vínculos familiares, solamente habla de que presentes un contrato por un año, punto. No habla de las cantidades monetarias. Ese es el nuevo. En el antiguo, o en el que tenemos en la actualidad. En el nuevo se añade que tiene que ser, es decir, que se tiene que garantizar que esa persona que vamos a contratar va a cobrar como mínimo el salario mínimo interprofesional. Que son 1.000 euros. Porque sí, 1.000 euros es en 14 pagas o 1.166,66 euros si prorrateamos las pagas extraordinarias y las hacemos en 12. Importante porque, vamos a ver, pues porque hay sobre todo empresas que bueno, tienen un convenio colectivo y entonces si el convenio colectivo dice que para esa categoría profesional pagan 950, pues van a poner 950. No, ya están diciéndonos que ni convenios ni nada, que lo mínimo es el salario mínimo interprofesional, de ahí para arriba lo que quieras. Entonces me parece que es una acotación importante. Y en el periodo de 3 años a 2 años, ¿en cuál era lo que se bajaba? Que estábamos hablando recién, que con 2 años... El arraigo laboral. El arraigo laboral siempre ha sido 2 años lo que nos han estado pidiendo, es decir, 2 años. Lo que pasa que a la hora de acreditar lo que eran las relaciones laborales solamente nos permitían, a ver, imaginaos que eso nos ha pasado muchas veces, una señora que lleva 3 años trabajando como interna, soportando, lo digo así de claro, soportando cosas bastante fuertes, pero aguantando porque le han prometido cuando cumpla los 3 años que le van a dar la documentación. Y esta señora llega a los 3 años y dice, no, no te voy a dar la documentación. ¿Cómo demostramos que esta persona ha estado trabajando? Lo único que nos permitían era, o bien porque esa señora va y denuncia a Inspección de Trabajo pasa y puede levantar un acta de infracción, pero muy importante, ese acta de infracción tiene que especificar que esa señora lleva más de 6 meses o como mínimo 6 meses trabajando. ¿Cómo lo demostramos? Era un poco complicado y también te decía, ¿cómo voy a morder la mano que me da de comer? Claro, o bien porque tengo una sentencia judicial en la cual se me reconoce. Bueno, pues ahora dice que cualquier medio de prueba que nos sirva en derecho. No tiene por qué denunciarla. Efectivamente, entonces es posible, pues no sé, que tengamos vecinos que van y dicen que llevas desde tal fecha, resulta que tienes mensajes de WhatsApp en el cual te están diciendo, pues hoy vienes a tal hora, te quedas tal, vas a salir tal día, no sé qué. Son medios que en un juicio nos lo van a admitir, el derecho los admite. Entonces, la posibilidad de poder acreditar esa relación laboral y que es por más de 6 meses o mínimo 6 meses, tenemos más medios de prueba. Se amplía. Por ejemplo, eso sí, claro, hay que tener cuidado en el sentido que dicen esto está trucado, no sé qué, las pruebas siempre contundentes.
¿vale? Pero es lo que yo digo. Yo me acuerdo de en este caso, estaban esperando, le faltaba al chico 3 meses para cumplir los 3 años, lo querían contratar. Además es un señor que todos sus trabajadores, excepto 4 personas valencianas, el resto eran senegaleses. Trabajaban muy bien, estaba muy contento. Bueno, de hecho, cuando se ha jubilado, le ha traspasado al que era su mano derecha, le ha traspasado la empresa. Pues me acuerdo que había un chico que estábamos con el contrato ya hecho, esperando que cumpliera los 3 meses. Pues pasan en ese momento y lo ven, porque se dedicaban a carpintería metálica, poniendo una ventana, no sé qué historia, en la calle. Mira por dónde eran, inspección de trabajo. Y van y le dicen, usted está trabajando, ya que diciendo, yo no. Y el otro chico, no, si es que es amigo mío y ha venido a ayudarme, pero que no. No, hemos hecho un seguimiento, acta de infracción, con una condena de, creo que fueron 6 o 7.000 euros lo que le pusieron a la empresa. Fueron a juicio, en definitiva. Pues este chico, aunque él decía que no, se acreditó y ponía que llevaba más de 6 meses trabajando, porque además vecinos de no sé dónde, en fin, que se quedó acreditado. Y en este caso el trabajador decía que él no quería que condenaran a su jefe, claro, porque estábamos esperando a los 3 años. Ahí nadie tomó la foto, pero se ve que alguien fue y dijo algo, ¿vale? Y pasó, y así fue. Entonces, por eso digo que se admite mucho más. Antes era o el acta de infracción o una sentencia judicial. Ahora tenemos más posibilidades. Otra pregunta, Manuel, sobre el tema asilo o protección internacional, que ya lo dijiste, pero como hay mucha gente que ahora está, y ese es el problema mayor, sí. Más allá de las citas, más allá de eso, que ese es otro problema que ya lo dijimos, que es por el que se está peleando para que se solucione. Pero vamos al tema legal. ¿Cómo es la situación actual y qué es lo que cambia? Vamos a ver. Realmente con esta ley lo único que nos beneficia, o que ya desde el momento en que el Tribunal Supremo se pronuncia y dicta esta sentencia sobre este señor que había tenido asilo y había trabajado, es para el arraigo laboral, ¿vale? Es decir, el asilo tiene su propia, puedo dar unas pequeñas pinceladas, y es cuando una persona llega en este caso a España, porque él siente, cuidado, o sea, a ver si luego puntualizaré un poquito, es decir, yo tengo la sensación o la percepción de que estoy siendo perseguido y mi país no me está defendiendo, por ejemplo. ¿Por qué? Pues por mi nacionalidad, por mi raza, por mi creencia, por mi sexualidad, por lo que sea. Temo que pueda sufrir lo que son, no es que me maten, sino que pues me pueden herir, me pueden torturar, etcétera. Pues vengo y pido asilo. Vamos, y voy a aprovechar para hablar, por ejemplo, de Venezuela. Llega una persona aquí, porque ellos tienen además un tratamiento especial, que es lo que ahora explicaremos. Esta persona llega aquí a España, lo primero que tiene que hacer es solicitar una cita. ¿Para qué? Para explicar su situación y ver si le conceden la protección internacional. Si te conceden la protección internacional, lo que te dan directamente, es decir, cuando te la concedan a los 6 meses, al año, a los 4 años, lo que te van a dar es un permiso de trabajo y residencia por 5 años. Pero no pone tarjeta de larga duración, sino que te pone clarísimamente que es un caso, es decir, por protección internacional, ¿de acuerdo? Lo que estoy diciendo que es diferente con Venezuela es porque el gobierno español, el Estado español, llegó a un acuerdo, y entonces las personas que vienen de Venezuela, cuando solicitan el asilo y le deniegan el asilo, nos da igual que sea a los 6 meses que a los 10, en la propia resolución dice, pero se les concede una TIE, que es una tarjeta, por la cual usted, por circunstancias humanitarias, por la cual usted puede trabajar y puede residir en España por 1 año. Si no trabaja esa persona, no tiene contrato de trabajo, al año se la van a renovar por 1 año. ¿Qué pasa ese año? Se la van a renovar por otro año, aunque no trabaje. Y a los 2 años de tener, puede solicitar la nacionalidad española, ¿vale? ¿Qué pasa si esa persona con esa primera tarjeta de 1 año consigue un trabajo y está trabajando? Pues que le van a dar, ya pasa al régimen general y le van a dar un permiso de trabajo y residencia por 2 años. En el caso de
del resto de países, que esa es una de las quejas, aprovecho para transmitirlo, de las quejas de otros países, es que bueno, pues no tienen esas facilidades, ¿de acuerdo? O como por ejemplo ha pasado con el tema de los desplazados de Ucrania, que se está aplicando una disposición completamente diferente. Pero lo que beneficia es básicamente lo que estoy diciendo. Yo tengo 2 años desde que he entrado a España y he solicitado mi asilo, estoy aquí empadronado, o vamos a poner lo siguiente, como las citas van tan tarde, yo me empadrono hoy y la cita me la dan de aquí a 1 año, pero yo estoy empadronada, y de aquí a 1 año pues me hacen la cita, la entrevista para el asilo y me dan esa hoja blanca famosa que hablábamos antes. Cuando pasa 1 año más, todavía no han resuelto sobre mi asilo, pero yo he estado trabajando 6 meses, llevo, fijaos, 1 año empadronada, más otro año con mi tarjeta de solicitante de asilo. Y en esos 2 años ya he trabajado de manera legal 6 meses. ¿Qué puedo hacer? Gracias a la modificación del arraigo laboral, puedo optar al arraigo laboral. Muy importante, para el arraigo laboral no necesito presentar contrato, es solamente 2 años. Y como que he estado, en este caso, que hablamos de asilo, que he estado cotizando o que ha existido esa relación laboral por 6 meses, me van a conceder permiso de trabajo y de residencia. No me van a exigir que presente un contrato de trabajo. Solamente es en el arraigo social, con vínculos familiares o con informe de arraigo social, porque tampoco me van a exigir contrato ni tiempo mínimo de estancia cuando es arraigo familiar. El arraigo familiar es porque tengo un hijo o una hija español o española, o porque mi padre o mi madre fueron españoles de origen. ¿Qué es de origen? Desde que nacieron, aunque lo perdieran posteriormente y luego lo recuperaron. Pensemos en la gente que cuando la Guerra Civil Española se marchó a otros países y finalmente optaron por otra nacionalidad porque no había convenios a lo mejor en el país donde estaban, pero posteriormente por la ley de memoria histórica recuperan la nacionalidad que tenían desde que nacieron. Ahí sí que se la pueden transmitir, y si no es posible pues nos vamos al arraigo familiar, en el cual no necesito demostrar que estoy ni 1 año, ni 1 mes, ni 2, ni 3, y tampoco me piden contrato de trabajo. Otra pregunta. Sigo, lo de los autónomos que tú dijiste. Estaba el problema que antes los autónomos tenían que tener muchísimo dinero, muchísimos proyectos grandes. Sí. ¿Ahora en qué va a rebajarse un poco? Bueno, pues porque no van a exigir esa... oiga, ¿usted con cuánta inversión cuenta? Hombre, pues mire usted, pues no sé, tengo 300 euros. Uy, usted con eso no monta nada, por decir algo, ¿vale? Sí. No, pues ahora no se va a entrar en eso, ni en los puestos de trabajo posibles, el empleo que vas a generar. Hombre, me voy a autoemplear yo a mí mismamente. ya estamos creando un empleo. Entonces eso es si es que se aprueba, vemos que sí, es mucho más beneficioso, porque no nos van a exigir eso. ¿La ley de emprendedores va por otros derroteros? Pero sí, similar. La ley de emprendedores es una ley que se hizo para personas que no son comunitarias, que no son de la Unión Europea, y en su momento, desde lo que es el tema de abogados de extranjería, la sección de extranjería, siempre nos hemos quejado de que existan esas dobles velocidades, que es como decía Eduardo, que tan extranjero es el propietario del club de fútbol de aquí de Valencia como el señor que ha llegado en una patera. Claro, lo que pasa que, vamos a hablar con propiedad, lo que existe en muchas sociedades es la aporofobia, es decir, la fobia a la pobreza. No... O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, el marroquí es moro. Sin embargo, el jeque árabe que viene con todo el séquito, que le cierran el Corte Inglés de Marbella para que compre, ese no, ese es árabe. Vamos a ver que no es lo mismo. Entonces, eso para algunas personas o para algunos sectores de la sociedad. Para la gente que nos dedicamos a esto, que somos... firmes defensores de los derechos humanos y que creemos en la igualdad de las personas independientemente de su situación económica, eso nos da exactamente
lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, una persona que venga, que quiera ser autónoma, que no le pongan todos esos requisitos, va a ser algo maravilloso. Oiga, yo puedo montarme mi negocio. Entonces, la ley de emprendedores, lo que decíamos, es para gente. Se hizo sobre todo con miras a lo que eran, ahora ya por todo el follón de la guerra está más complicado, pero hacia los magnates, los nuevos ricos rusos y los chinos, porque es verdad. Entonces, llega un señor y que se compra una vivienda que vale 600.000 euros, casi nada. Permiso de residencia por 2 años. Llega otra persona y dice, mira, es que voy a invertir 1 millón de euros. Vamos, como si estuviéramos hablando yo qué sé, de 50 euros. 1 millón de euros en deuda pública, en bonos del Estado, pues también te vamos a dar un permiso de residencia. Y luego está que ese es por donde, como dice la amiga Natalia, ese es por donde hemos podido colar a mucha gente. Y es el de emprendedores. En el de emprendedores no nos exigen, es decir, yo ahora llego, tengo una idea novedosísima y bueno, pues voy a llevarla a cabo. No me piden un mínimo de dinero para montar esa pequeña sociedad, que a veces no es ni siquiera sociedad limitada. Por eso siempre recomiendo que vayáis a un abogado o a una abogada que os eche una mano, porque la gente piensa, pues tengo que hacer una sociedad limitada y meter 3.000 euros. No, podemos hacer una comunidad de bienes civil perfectamente, presentar un proyecto. Eso sí, tienes que demostrar que tienes un seguro médico y que tienes dinero, pues yo que sé, tú dices, mira, todos los meses me están mandando de mi país, me están mandando X dinero para poder vivir, mientras que no me deis la aprobación. Pero es algo novedoso, les parece bien y te dan un permiso de trabajo y de residencia por 2 años. Yo recuerdo unas clientas venezolanas vinieron con una no lucrativa. No lucrativa es persona que tiene mucho dinero y viene a no trabajar aquí y a estar de vacaciones, 1 año. Pero bueno, ellas, la idea fue entrar así, pero querían quedarse. Y entonces nos dicen, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ellas, lo que presentamos fue una comunidad de bienes civiles, con lo cual no había ni 3.000 euros, era muchísimo menos. Ahí sí que te piden un estudio por alguien, o sea, no porque lo haga yo, ese no sirve, tiene que ser pues por alguna entidad reconocida, pues como que iba a crear no sé cuántos puestos de trabajo si todo iba bien, que iba a ampliar no sé qué, el impacto que iba a tener en el lugar donde se iba a crear, bueno, pues una inmobiliaria. Y les dieron el ok, un ok, 2 años de permiso de trabajo y de residencia, entre medias han obtenido la nacionalidad, bueno, pues ya nos olvidamos de todo. ¿Vale? Pero siempre, por favor, no, os lo digo, id a las asociaciones, a las ONGs, a abogados, pero a gente especializada, porque luego hay veces que la gente os metéis en unos entuertos que desde aquí para deshacerlos no os podéis imaginar las que nos vemos. Yo me acuerdo de un chico que por ser la mamá española de origen, pero él no le pudo dar la nacionalidad, pues este chaval conseguimos el arraigo familiar, su renovación y sin contar con nadie, llega y me dice, Manoli, que he pedido la modificación, bueno, hizo una historia, me he metido como autónomo, digo, pero tú has pedido la modificación, no, bueno, perdió la tarjeta, 3 años, perdió, y nos tocó empezar de cero, y le dije, no vuelvas a hacer nada de eso, porque deshacer ese entuerto es horrible. Bueno, pues a fecha de hoy, tiene su tarjeta de larga duración, se ha montado lo que le ha dado la gana, y estamos ya con la nacionalidad presentada. Por favor, buscad a profesionales, no gente que vas al locutorio y me ha dicho Pepito y me ha contado, no, o alguien que te dice yo entiendo por qué pasa por ahí, no, porque cada vez, como veis, las leyes se van modificando. Entonces, por favor, acudid, sobre todo que desde lo que es PIE os van a poder orientar sin ningún riesgo. Muy bien, otra pregunta, Manoli, porque así vamos. Los contratos de origen, que ese es un gran cambio que hay. Sí. Porque hasta ahora eran puestos de difícil cobertura, que nunca se sabía cuál era. Entonces, una cosa, pueden, yo lo sé, pero te lo pregunto, ¿pueden los profesionales desde su país, con algún familiar aquí, mandar para homologar sus títulos antes de venir? Sí. Efectivamente. ¿Un médico? Sí. Aparte de que, bueno, vamos a ver, las ramas sanitarias aquí tienen un tratamiento diferente. Es decir,
Normalmente lo que es todo el tema de medicina y enfermería, a la hora de llegar vienen la gente aquí, se presenta, por ejemplo, los que han estudiado medicina al MIR, que es para poder hacer la especialidad, y están todavía homologándoles el título, no lo tienen ni siquiera homologado, pero les están permitiendo estudiar. ¿Por qué? Pues porque, a ver, medicina no es una carrera, o lo que aprendes no es tan diferente, por ejemplo, Venezuela o Colombia con España, ¿de acuerdo? Pero sí, aparte de que también por la ley de emprendedores existe la posibilidad, y es mucho más fácil que con la legislación actual de la ley orgánica, para poder contratar a un profesional altamente cualificado. Hemos traído profesionales altamente cualificados de otros países y nos permite, por la ley de emprendedores, traernos ya directamente a toda la familia. Mientras que con la actual ley, con la actual que tenemos, primero tiene que venir el profesional, demostrar que es un puesto de difícil cobertura, etcétera, etcétera. Y primero tiene que venir esa persona y un año después puede reagrupar a la familia. Fijaos qué contraste. Una pregunta, los que no son profesionales, ahora que va a estar la construcción, la hostelería y el transporte, por ejemplo, Sí. Para contratos de origen, tiene que ser que la empresa de aquí le envía el contrato a su país y esa persona lo pasa por el consulado español correspondiente. Sí, efectivamente. Pero eso antes no existía. No. No existían esos rubros, no, transporte, hostelería no. Es más, y construcción. Cuando empezó la crisis, sí. Cuando empezó la crisis, bueno, una de tantas porque ya hemos perdido la cuenta, me acuerdo que una de las consignas, y ya lo sabíamos, era que cuando presentábamos documentación para lo que era construcción o lo que, por ejemplo, la consigna era que iban a denegar porque había muchísima gente aquí en las listas del paro que eran necesarios, no iban a traer gente de fuera. Claro, eso no te lo decían así en un papel y firmado, porque a ver quién firma eso, pero era algo que los que nos dedicamos a la extranjería lo sabíamos, ¿de acuerdo? Incluso antes, para poder contratar a alguien y poder traerlo, pues era un poco una odisea. Presenta lo de puesto de difícil cobertura. Tiene que ir la empresa a presentarlo aquí. Aquí tiene que parecerle todo bien. Tienes que mandarlo allí. Pero aquí has tenido que presentar además como que esa persona realmente cumple con los requisitos y que tiene esa experiencia, que tiene esos estudios. Bueno. Era preferible decirle, mira, vente y cuando estés aquí ya vemos por dónde tiramos. Ahora, como es necesario mano de obra, pero especializada, es decir, la hostelería, no sé si habéis oído que la gente se estaban quejando de que, o sea, camarero, pues no es llegar ahora mismo pues como cojo y sirvo cualquier cosa, no, sino con una profesionalidad. Se está permitiendo, es decir, que no exista ese cuello de botella que tenemos y que se permita lo que es que venga gente para los puestos que realmente se necesitan. Y eso es lo que nos va a permitir con esta flexibilización en la nueva norma. Muy bien. Bueno, yo digo más o menos que no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No hay más preguntas, Janine? Vale. Allí. O sea, quisiera que me aclarara más un poco sobre el arraigo para la información. Para la formación, vale. Arraigo para la formación. ¿Cómo es tu nombre? María Angélica. María Angélica. De parte de Patricia. Ah, vale. Bueno, pues a ver, María Angélica, lo que están diciendo es que te van a pedir, luego hay que ver cómo se desarrolla, es decir, qué más requisitos nos van a poner, pero de entrada dice que una persona que lleve acá 2 años y que se comprometa a estudiar lo que sería, para entendernos, lo que sería una formación profesional, es decir, formarte como un profesional. Y ahí no dice ni de puesto de difícil cobertura ni sin difícil cobertura, es decir, para alguno de los catálogos de ocupaciones, o sea, que tienen ese reconocimiento aquí en España, pues te van a dar ese permiso solo de residencia. Con lo cual, intuyo, porque no viene aquí, por eso digo que esperarse posteriormente a que se publique, a que va a ser a lo mejor un poco como los estudiantes, vas a tener que demostrar unos medios económicos, hablo desde la lógica, no de lo que pone aquí, ¿de acuerdo? Para poder estar aquí. Es decir, porque solamente es un permiso de residencia, no de trabajo. Pero una vez que tú superas, lo bueno que tienes es que una vez que tú superas esa formación,
posteriormente y te ofrecen con esa formación un contrato de trabajo, no te van a exigir que sea de difícil cobertura, sino que por ese contrato te van a poder dar un permiso de trabajo y de residencia. Esa es la diferencia, ¿vale? Una pregunta que nos llega desde Bolivia. José Luis Legue Zavala. Buenas. En cuanto a médicos homologados que quisieran un permiso de trabajo, ¿habrá alguna novedad con estas nuevas normas? Un médico que vive en Bolivia pero que tiene homologado ya sus títulos aquí. Bueno, es que ni siquiera tiene que esperarse. Voy a ser más... vamos a ver, en estos momentos esta persona que tiene homologado su título, si quisiera venir, tiene varias formas de hacerlo. Una de ellas, porque es cierto que existe escasez de médicos en estos momentos, podría ser perfectamente que desde aquí se tramitara a través del hospital. Pero como eso es algo muy, podríamos decir, problemático en estos momentos con respecto a la tramitación, los documentos, los tiempos, etcétera, etcétera, una de las opciones que tendría sería poder venir si quiere para hacer el MIR, para tener una especialización aquí, y una vez que está aquí, porque tienes tu permiso para estudios y tal, porque vienes a hacer el MIR, repito, no va a tener ningún problema posteriormente en quedarse a trabajar. Ya digo que tienen un régimen diferente, lo que son los médicos. Pero ya digo, es más fácil casi que venga y que una vez aquí se le tramite, casi que desde aquí poder moverlo para allá. Vale, y esta es otra pregunta que dice: solicité protección internacional antes del asunto entre Rusia y Ucrania. Luego se cayó la página. No he podido acceder a la página nuevamente. Vale. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues la verdad es que aunque habían vuelto a habilitar lo que era las citas, tengo que decir que yo no sé en qué momento, porque dijeron los viernes a las 9:30 de la mañana, igual que se toma cita en lo que es la sede de administraciones públicas por internet, ustedes acceden, eliges Valencia, Policía, Solicitud de Asilo y pedís. Pues yo desde que lo dijeron no sé los viernes que llevo abriendo y no hay ni viernes, ni lunes, ni jueves, ni nada por el estilo. Sí que sé, en este caso, de compañeras que ya ha habido una queja sobre eso, es decir, de las propias compañeras que trabajan en ONGs, que les permitieron mandar a un correo electrónico los justificantes como que habían pedido la cita para esa persona y les estaban dando citas. Pero ¿qué pasa con que no ha sido presentado a través de una ONG, por un abogado de esa ONG? Pues estamos pleiteando todavía. Entonces yo me comprometo a enterarme lo antes posible si ya han habilitado para todas esas personas un correo electrónico para no tener que estar esperando otra vez y bueno, pues que se retome esa cita. Muy bien. ¿Tú tenías una pregunta, Janet? Sí. Dale. Eduardo, estoy dejando en el chat de la plataforma el teléfono, si se quedase alguna pregunta sin resolver, para pasársela a Manoli que nos pueda ayudar y así darle una solución. Sin problemas. Gracias. Dice Jorge, para solicitar la nacionalidad sigue en pie el examen de conocimiento general, porque si no tienes dinero para dicho curso no lo puedes hacer. Vamos a ver, vayamos por partes. Es lo que decimos, la norma general nos está diciendo que la persona tiene que pasar un examen que vale 85 euros, el examen de conocimientos, eso cuando eres de un país de habla hispana, porque si eres de un país que no es de habla hispana, tienes añadido otro examen. Si esa persona ha estudiado algo aquí, o sea, si ha estudiado hasta la ESO, no tiene que hacer el examen. Pero voy más allá, hay quien ha venido y pues ha estudiado aquí un curso de peluquería o ha hecho un posgrado y claro, eso tú ¿en qué lo cursas? En español, y se supone que tienes unos conocimientos. Normalmente aportando esos títulos están eximiendo de hacer el examen. Muy bien. ¿Otra? Sí, y la última pregunta ya... No, la penúltima. Dice, ¿qué trámite debe hacer mi mujer que tuvo el NIE y al llegar a Valencia desde Canarias no pudo renovar porque no consiguió trabajo? Vamos a ver, estamos hablando, tendríamos que ver cuánto tiempo hace, es decir, que se le caducó esa tarjeta por no conseguir trabajo, porque a ver,
Hablo de lo que hay en estos momentos. Yo por eso siempre lo que os acabo de decir, por favor, id a profesionales. Lo que aparece en el libro es, bueno, pues yo estoy trabajando todo el año, he cotizado, tengo otro contrato de trabajo, sigo en el mismo trabajo y renuevo. Pero es que podemos renovar si yo acredito, dependiendo del tipo de tarjeta, si he trabajado 3 meses al año y con una serie de cosas podemos conseguir ese puesto de trabajo. Vamos a poder, perdón, esa renovación, o dependiendo si han sido 6 meses, hemos podido hacerlo. Pero siempre que estemos dentro del plazo que es 60 días antes de que se me caduque la tarjeta o 90 días después de la fecha en que me aparece que vence, ¿de acuerdo? Entonces habría que verlo, porque imaginémonos que ya ha pasado el tiempo, pero esta señora en los 2 últimos años ha estado trabajando 6 meses, no nos iríamos a un arraigo social, nos meteríamos por un arraigo laboral sin ningún contrato. O sea que por eso digo que hay que estudiar el caso en particular. Muy bien. Bueno, una cosa importante para todos los que están escuchando. Todos los que deseen algún tipo de consulta por cualquiera de estos temas, están los teléfonos de aquí, que es anoten todos los que están ahí para anotar del otro lado. Igual lo vamos a poner, si lo podés poner, Janet, como contestación. Ya están puestos también. A esos teléfonos llamar, porque aquí lo que se hace es atender a todas las personas y filtrar todo lo que se hace para los responsables jurídicos, que son los responsables frente a la administración. Así que con mucho gusto los vamos a atender. Ahí dice los martes, los jueves y los sábados en horario completo, de 12 a 18, y después los demás días llamando por teléfono y concertando una cita. Una cosa importante para cerrar, porque ya se hace largo y creo que las preguntas están casi todas respondidas. Lo primero, agradecer a Davi y a Luisa, que son los que nos llevan la página web y los que hoy han montado todo este aparato, porque gracias al trabajo de ellos hoy podemos estar en comunicación con muchísima más gente que lo puede transmitir para otros lugares. La otra cosa que también, sobre lo que se ha hecho hoy, que está en nuestro canal de YouTube, invitamos a todos y todas los que están escuchando que se suscriban al canal, poniendo una suscripción allí donde lo están mirando, porque ayuda a que siempre estén presentes y cuando hay novedades les van a llegar a ustedes las indicaciones. También esto que está aquí, que está grabado, se va a editar para ponerlo en el canal, y otros lo pueden pasar desde ahí a gente de cualquier lugar del mundo que quiera información para saberlo. Es importante porque nuestra mayor preocupación es que todas estas cosas se sepan, que haya conocimiento, que tengamos además la apoyatura jurídica, además de la ley, y además lo que significa nuestra entidad como plataforma intercultural, que integramos con 72 asociaciones de inmigrantes de todo el mundo, y que nuestra mayor intención es que todos estén y todas estén informados, sobre todo. Como decía la abogada, no se trata de que siempre pasa que uno sabía más que otro, que en el locutorio le dicen una cosa, y aquí lo que tratamos es de tener aquí en este lugar la información fehaciente. Y lo que no se sepa, porque no todo se sabe, se averigua y se informa. Y también agradecerle al equipo de la Junta Directiva, a Janet, a Leo, a Natalia, a Cirineo, a los compañeros que están aquí, por el trabajo que han hecho, a Braulio, el compañero de la Asociación de Honduras, que hoy nos acompaña, y a todos los que no han podido venir por motivos laborales o por otros motivos, que están siguiéndonos de todos lados. Y por último, a nuestra amiga y compañera Manoli, que ya llevamos unos cuantos años, y que ella sabe que esta es su casa, porque hemos trabajado juntos durante muchas cosas, en las buenas, en las malas, y ahora esperemos que sean las mejores. Por lo menos que para nosotros hay una cosa importante. Miren, que todos los que estamos aquí tenemos DNI y tenemos tarjeta sanitaria, pero ustedes no saben lo que significa para nosotros la alegría cuando somos capaces de que alguno de los nuestros, que esté pasando por la situación que pasamos nosotros cuando vinimos, puede llegar a obtener los papeles. Y como dice siempre Janet, de aquí todo el mundo se va con una sonrisa y con una ilusión de que lo va a conseguir. Los momentos son difíciles, uno parece que va a la administración y que está en contra, porque siempre te piden un papel más
o el papel que no llevaste justo es ese, es increíble, pero al final se obtiene, después uno se olvida de lo que ha pasado. Y sobre todo la gente joven, que viene a trabajar, que viene a cambiar su vida, que sepa que es cuestión de tiempo, pero las cosas se logran, haciendo las cosas bien y por el buen camino. Hoy tenemos a favor que esperemos que en breves días la ley esté mucho más flexible que lo que estaba y entonces podamos tener a mucha más gente ya trabajando con papeles en regla, que eso va a ayudar, el que lo tiene ya ayuda al otro, porque si hay una persona que obtiene los papeles ya ayuda a sus hijos, ayuda a sus hijas, ayuda a sus padres, puede tener a más gente sumada en eso de los papeles. Y ni que hablar de los emprendedores o autónomos. Nuestra gente de por sí somos todos pioneros, porque venimos a estos lugares a hacer lo que haga falta. Y al ser pioneros, ahora podemos tener en un futuro la ayuda de la ley para poder impulsar cosas que muchas veces queremos hacerla, pero no tenemos la ayuda legal para poder realizarlas. Así que en ese sentido, de mi parte y de parte de todos los compañeros, les decimos que esto lo vamos a promover a través del canal intercultural y que estamos, como bien dice allí, para atenderlos aquí y que le queremos agradecer a nuestra amiga y compañera Manoli, porque si a ella le decimos la doctora Manuela Alcázar Ortega, se nos enoja. Hay que decirle Manoli. Soy Manoli. Bueno, me encantaría que me invitarais para explicar una vez que esto esté aprobado y ojalá se escuche a lo que es la sociedad, es decir, a las fuerzas vivas, a las personas que somos más de lo que la gente pueda pensar. Es decir, España durante muchos años ha sido país de exportación de personas, es decir, hablando así, es decir, fue de gente que emigró y ahora es acogedora. Desde aquí invito a todos y cada uno de vosotros y vosotras a que luchéis por vuestros sueños. No hay nada imposible entre el cielo y la tierra. Que nadie os haga creer lo contrario. Estoy cansada de ver a gente que le han hecho creer que no va a poder. No es así. Y para eso contáis, pues eso, con la ayuda de una asociación como pueda ser PIE, que aglutina muchas más asociaciones, y en mi persona lo que podáis. En lo que pueda, mejor dicho, lo que podáis y necesitéis, sabéis que siempre estoy a vuestra disposición y voy más allá. Lo que he dicho, me emplazo yo sola, si me invitan, una vez que esté aprobado y que ya sepamos cuáles son las reglas del juego, porque luego viene la segunda parte, nosotros, en extranjería nos tiene mucha manía, porque es que los freímos a mensajes, a correos, a estar no sé qué, a reuniones, pero siempre luchando por lo que os he dicho antes, porque creemos en los derechos humanos, creemos en la igualdad y que las fronteras fue algo que creó el ser humano de manera artificial. Todos y todas somos ciudadanos de este planeta llamado Tierra y tenemos todo el derecho a vivir donde nos plazca, como nos plazca y a tener la vida que siempre hemos soñado. Gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias y terminamos con un aplauso. Muy bien, terminó David. El que quiera. Ya está, ¿no? ¿Termina la sesión? Para cuando ya esté, Venimos con el BOE.